venir esta tarde. Hoy, día 20 de noviembre de 2016, estamos aquí pues, porque es el Día Internacional de la Memoria Trans, para recordar a todas las personas que por desgracia han fallecido víctimas de la transfobia. Vamos a empezar el acto leyendo un pequeño informe que ha hecho Transgender Europe para visibilizar el número de víctimas por transfobia y género diversas en Europa. Por ocasión del Día Internacional de la Memoria Trans, el 20 de noviembre de 2016, Transgender Europe publicó una actualización de los resultados del Observatorio de Personas Asesinadas para unirse a las voces para la sensibilización con respecto a los crímenes de odio contra personas trans y género diversas. Y va así para honrar las vidas de aquellos que de otra manera podrían caer en el olvido. Tristemente, este año hay 295 personas trans y género diversas para añadir a esa lista de aquellos a los que hoy recordamos. La actualización de este informe ha revelado un total de 295 casos de homicidios reportados de personas trans y género diversas entre el 1 de octubre del 2015 y el 30 de septiembre de este año. Esta actualización revela reportes de asesinatos de personas trans y género diversas en 33 países en los últimos 12 meses, siendo la mayoría en Brasil, en el cual hay 123, México con 52, Estados Unidos con 23, Colombia 14 y Venezuela 14. En Asia, la mayoría de los casos notificados se encuentran en la India con 6 o Pakistán con 5, y en Europa, en Italia 5 y en Turquía 5. En general, la actualización de este informe revela un total de 2.264 homicidios reportados de personas trans asesinadas y género diversas en 68 países de todo el mundo entre el 1 de enero del 2008 y el 30 de septiembre de este mismo año. A lo largo de las 6 regiones del mundo, las cifras absolutas más altas han sido encontradas en países con movimientos trans y organizaciones trans y LGTB que realizan algún tipo de monitoreo profesional. Por ejemplo, Brasil, que es la más alarmante, la más alta, con 900 personas asesinadas, México con 271, Colombia con 114, 110 en Venezuela, 89 en Honduras. En Centro y Sudamérica, en los Estados Unidos, 154, en Norteamérica, Turquía 44, Italia 32 en Europa, en India 60, en Filipinas 41 y en Pakistán 39 y Asia 4. Mientras que Brasil y México y Estados Unidos presentan las mayores cifras absolutas, las cifras relativas son aún más inquietantes para algunos países con poca población. Honduras, por ejemplo, tiene un índice de 10,77 casos reportados de asesinatos de personas trans y género diversas por cada millón de habitantes. Por ejemplo, en Brasil el índice es 4,49 o en México 2,21 y en los Estados Unidos 0,48. Es importante señalar que en estos casos son los que pueden ser encontrados a través de búsquedas de internet. Digamos que son casos en los que se ha demostrado claramente que son por transfobia. Si esto añadiéramos que hay otros muchos casos en los que ni siquiera estos países consideran estos asesinatos como delitos de odio, como asesinatos por transfobia, pues si añadiéramos todos esos asesinatos que ciertamente son por transfobia, las cifras yo creo que subirían muchísimo más. Por eso el informe dice que en la mayoría de los países los datos sobre personas trans y género diversas asesinadas no se producen de forma sistemática, por lo tanto es imposible estimar el número de casos no denunciados.
Estas cifras demuestran solamente la punta del iceberg en relación con el número de homicidios de personas trans y género diversas a escala mundial. Es digamos, una pequeña muestra de lo que realmente hay, ¿no? Estos resultados son más extensamente cubiertos por el primer informe anual de Transgender Europe. El documento proporciona antecedentes y discusión sobre el Observatorio de Personas Trans asesinadas a escala global y presenta un análisis más detallado de los datos. Bueno, digamos que el informe ya se mete en un montón de datos, pero por resumir un poco, 2.264 personas trans y género diversas han sido asesinadas en todo el mundo entre enero del 2008 y el 30 de septiembre de este mismo año. Entonces, dejando ya el leer, porque evidentemente son muchas cifras y sería imposible meterlo en la cabeza, yo creo que es importante que no solamente que hagamos cosas para mejorar esta situación en todos los países, sino también reunirnos para honrar y recordar a todas estas personas que han estado ahí, han estado en la lucha o que son parte por lo que hoy estamos aquí o por lo que nos movemos día a día por conseguir que estas cifras bajen o que directamente ni siquiera existan. También puntualizar, yo creo que habría que hurgar un poco y arreglar la situación que tenemos en todos esos países para que básicamente cada asesinato de cada persona trans, en las que el informe no lo dice, pero la mayoría seguramente son mujeres transexuales y trabajadoras sexuales. Entonces habría que hacer, yo creo, mucho más de todas las asociaciones. Parece que en muchas ocasiones tendemos a, yo creo, tapar un poco esa realidad para no empañar al colectivo, pero yo creo que es importante, ¿no? Que no hay por qué dejar de lado esa realidad, la realidad de que desde hace años y en la actualidad un gran porcentaje del colectivo transexual de mujeres ejercen el trabajo sexual, ¿no? Esa es una realidad y hay que visibilizarla igual que el resto de realidades. Vamos a encender, mientras voy a dar el paso para que hablen Niurka y Fabiana, para que cuenten de primera mano sus experiencias como mujeres trans y inmigrantes, ¿no? Entonces vamos a encender esta vela. Yo creo que lo más importante, ¿no?, es dar voz a las personas que habéis sufrido más esa transfobia y ese rechazo. Yo también quería hablar, por ejemplo, de que este informe no recoge, por ejemplo, ni las agresiones ni los asesinatos por transfobia en nuestro país, en España, pero tampoco tenemos que olvidar de que, aunque vayamos un poco por delante o más avanzados que otros países, seguimos teniendo asesinatos por transfobia. Yo recordar, por ejemplo, los dos casos que se me vienen así más a la cabeza recientes. Por ejemplo, esta mujer transexual, Lorena, que moría, ¿no?, al precipitarse por la ventana de su dormitorio huyendo de un cliente, aunque los medios de comunicación, en casi todos los medios de comunicación que vi por internet o en la tele, primero es que hablaban de un hombre que se había precipitado por su ventana, un hombre, mientras ponían la foto en la televisión, en los medios, de esta mujer, ¿no?, latina, trabajadora sexual, claramente una mujer, ¿no?, pero los medios aún así la seguían tratando como un hombre y en cierto modo también se tapaba el hecho de que la causa de su muerte era que se había precipitado en una discusión y no decían la realidad, que era que estaba, digamos, huyendo de un cliente que la estaba maltratando. Casos como estos se siguen dando en nuestro país prácticamente cada 2 por 3, entonces tampoco hay que olvidarlos.
hacer mención a ellos, y yo creo que no solamente intentar por arreglar todo esto, por avanzar todo esto en nuestro país, sino en el resto, de no olvidarnos de todas esas compañeras y compañeros, que bueno, es muchas veces, como decía Fabiana, es muy fácil no ver la paja en el ojo ajeno, sino estamos aquí, estamos muy cómodas dentro de este país, pero no tenemos que olvidar de que hay otros países en los que simplemente el hecho de ser homosexual, ser lesbiana, y mucho más ser una mujer transexual es prácticamente tirarte de cabeza a una piscina que directamente no tiene agua. Entonces yo creo que es muy importante recordar a todas estas víctimas y trabajar por intentar cambiar esta situación. Nosotras queríamos abrir un poco un pequeño debate, un pequeño coloquio para que quizás entre todos reflexionemos o nos demos cuenta de los pequeños actos de transfobia que vivimos o no, e invitar, por ejemplo, a la gente que estáis aquí, a muchos de vosotros que también sois personas trans, a comentar o a dar a conocer, ¿no?, esa vivencia y esos actos, digamos, a lo mejor de transfobia que en ciertos momentos podemos sufrir, y para que entre todos los comentemos. Y por desgracia veo el nivel de acoso que hay en los institutos, ¿no? Y veo a las personas, a todas las personas que se ocultan por el tema de la transfobia y no quieren decir nada por el temor. Yo en este curso que llevo ya he visto 4 casos de acoso de todo tipo, claro, y entre ellos a personas trans que se ocultan por el miedo a lo desconocido, ¿no? Y eso entristece un poco, la verdad, en el mundo educativo, que todavía hay personas, y sobre todo profesores, que también los veo, que son aptos a esas formas. Y eso se nota, Y sobre todo se nota mucho en las comunidades en donde no hay ningún tipo de ley, sobre estas personas. Lo ocultan, quieren ocultar lo que es la realidad. Y eso lo veo mucho. También lo que veo es en el mundo laboral, porque cuando vas a pequeñas empresas a preguntar por trabajo, te lo dicen en la cara, directamente. No te dicen disimuladamente, bueno, no encaja el perfil, es que te dicen en la cara lo que eres. Y te tienes que ir. ¿No? Clientes, yo estoy trabajando en casas, y he visto la incomodidad de algunos clientes a la hora de trabajar. A mí me han echado de trabajos por ser lo que soy, o por identificarme como soy. Y no terminar el trabajo por decir que eres un ejemplo o escoria. No es que no digan que eres una persona, es que ven eso, que eres una persona, no como tratan y nos ponen el apellido de trastorno, no, eres loca. Y hay muchos comentarios, porque yo tengo que pagar un tratamiento a las mariconas de mierda. Esos comentarios se oyen en lo que es la sociedad. Y eso es la discriminación social, la tenemos, menos mal que ya hay gente que es consciente y hay, pues, empatía. Y hay otra gente que es indiferente. Pero la gente que tiene todavía un poder social son la gente que nos hace más daño. Y sobre todo, en las instituciones de la salud nos hacen aún más daño. Porque el que vayas y que te traten siempre con el trastorno dichoso, ya nos marcan. Y vas por la vida ya con el trastorno. Y ya para conseguir lo que hemos hablado con la documentación, que digas que tienes que necesitar una disforia de género para cambiar tu nombre, ya te marca definitivamente para no poder conseguir ciertas cosas.
o ciertos trabajos con ese informe. O tener la custodia de tu hijo. Porque ese informe no ayuda para nada a las personas trans. Para nada. Todo lo contrario. No nos beneficia. Vale que luego ponga mi nombre es Silvia, estupendo. Pero tengo que llevar un documento que me diga, está loca para poder decir Silvia. Lo que hoy tenemos, lo que se supuestamente da hoy, ya nos discriminan porque el trato que tenemos en la web es malo. ¿Por qué? Porque no respetan una ley que salió en marzo, si no me equivoco. Y esa ley no la respetan todavía. Por lo tanto, ahí ya las instituciones sociales, la institución de la salud, ya nos discriminan. Que muy bien que nos hayan quitado la ley. Pero aún así, cuando firmas el consentimiento, te lo indican que tienes un trastorno. Y por lo tanto, no te dicen qué es tu ser o lo que tú sientes, te dicen que tienes algo psicológico. Y que tu sentimiento es psicológico, no es tu sentimiento de sentir lo que eres. Y de eso se trata. De momento, si no hay un cambio en la sanidad, pues la sociedad marca. Gracias, Silvia. Yo creo que, como dice Silvia, es importante no crear conciencia de que no solamente puede haber a lo mejor transfobia en una persona que te encuentras por la calle, que viene, que te insulta, sino que hay transfobia en muchos ámbitos. O sea, puede ser tanto en el ámbito familiar, como en el escolar, como dentro de las administraciones, de la sanidad. Es cierto y es real que hay transfobia en todos estos ámbitos, nos encontramos día a día y son cosas que intentamos cambiar. Hace un año fui a una institución pública en donde me dijeron que me iban a buscar un trabajo. Pues delante de mi cara me dijeron, es que no te voy a buscar un trabajo por tu imagen. Así fue, y me tuve que levantar, se me fue la puerta y dije, pues vale, ¿de qué me sirve? Entonces que me venga a una institución pública y me diga, te voy a ayudar para luego no ayudarme. Yo creo que esas son las cosas que hay que cambiar, porque no es una cosa que digamos, es que le pasa a la que es más mayor o la que... No, porque a mí también me pasa, yo también he ido a buscar trabajo y me han querido contratar y a la hora de entregar el DNI para hacer O sea, yo he pasado unas entrevistas, me han querido contratar y a la hora de ir a hacer un contrato y ver que mi DNI no correspondía con la imagen que yo daba de mí misma, se me ha dicho también claramente que yo no podía acceder a ese trabajo entonces porque no vaya a ser que algún cliente notara que yo era una mujer transexual y entonces saber qué hacían ellos. No sé. Siempre por estas fechas me gusta tener un pequeño recuerdo por personas que he conocido a lo largo de mi vida y que han padecido la transfobia y han caído en esa lucha. Hablamos recientemente de los casos más conocidos, sobre todo parece que hay más visibilidad en las agresiones a personas inmigrantes, ¿no? Pero aquí también tenemos casos que han sido relevantes y que marcaron un antes y un después, ¿no? Tenemos el caso de Roberto y de Sonia, que Roberto, no sé si os acordaréis, era un chico trans que fue brutalmente asesinado por sus compañeras de piso. Y aún después de haber sido asesinado bajo ese prisma tan brutal, ni siquiera en su tumba le dejaron, se pudo poner su nombre sentido, sino que la ley obligó a poner en su tumba el nombre que figuraba en su DNI. Y luego me gusta siempre recordar a Sonia porque en su honor llevo su nombre, y no es otra que Sonia Rescalvo, transexual que falleció en Barcelona en 1991. Recientemente se ha hecho un homenaje a su recuerdo. Es la primera persona que ha dado pie a que haya un monumento en reconocimiento a esa lucha en Barcelona, donde se erige el monumento a la transexual Sonia. En aquel momento en que se decidió dedicar aquel monumento,
Hubo mucha controversia por aquello de que si se ponía la palabra transexual o no se ponía en su recuerdo. Hubo muchas críticas y desde entonces siempre defendemos que sí que tiene que estar esa palabra, no como algo peyorativo ni que recuerde la condición de Sonia o de otras muchas, sino para que se recuerde siempre que no tiene que caer ni una más, que no debe haber ni un Roberto más, ni una Sonia más, que todos somos hombres y mujeres y tenemos que demostrar nuestra valía como tales. Y a través de los programas de inserción de transexualia intentamos insertar a la sociedad laboralmente a todas las personas, no por su condición de hombre o mujer trans, sino por su valía. Y aunque intentamos que las instituciones ayuden con ciertas facilidades en algunos casos, pero no que se dé prioridad, sino que se facilite un poquito el tema, se abran un poquito las puertas, pero que seamos nosotros y nosotras y nosotres quienes hagamos valer nuestra identidad y nuestra valía a la hora de trabajar. Y poco más voy a decir, simplemente dar mi último recuerdo a Cristina Laveneno, a la que creo que se le hace un pequeño homenaje en el Flotato, ¿no? Estaba previsto en la plaza de Pedro Frioló. Mi más sentido pésame y mi recuerdo para Cristina. Muchas gracias, Sonia. Sí, yo quería hacer una mea culpa, para recordar la historia del menor, de los niños, Sí. ¿no? Y ganar bien una de las actividades que ha habido programada de todas las instituciones, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, incluso nosotras mismas, se nos ha olvidado que también hay menores trans. Y llevo ya un rato, porque me acordaba de mediodía, que voy tuiteando a la vez que es el Día del Menor, pero también es el Día de la Minoría Trans. Y que nos acordemos de que también hay mujeres trans que pasan en un calvario hasta que llegan a su identidad, que también tenemos que recordar eso. Coincide también con la muerte de Paco, pero no importa más lo del Día del Menor. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que al final lo más importante es cómo te sientes tú. Solamente la propia persona puede decir quién es, no el resto, aunque sean de tu familia. Tu familia puede decir lo que sea, puede intentar convencerte, puede lo que sea, pero al final lo más importante es cómo te sientes tú y tener claro lo que eres. Entonces, si tú sabes lo que eres, da igual lo que diga la gente. Y al final también es una cuestión de concienciar a la gente, de visibilizar y de que la gente entienda, aunque sean en tu familia, no tienen por qué entender lo que es ni cómo se siente, sino poco a poco ir concienciándolos y explicándoles cómo te sientes para que llegue esa aceptación. Es importante no quedárselo dentro. Aquí en Lisboa tenemos un programa de preservativos a profesionales del sexo, tanto hombres como mujeres trans, y la verdad es que las evidencias que son duras, cuentan, que incluso se viven dentro de colectivos, son realmente impresionantes. Me parece sorprendente que con muchas cosas, pero últimamente lo que era profesional del sexo también se le ha corrido un velo por esa faceta de su vida, que no deja de ser una faceta tan buena como puede ser cualquier otra, que tú decías. O sea, hay que darle unidad a la decisión de dedicar al ser humano, de llevar su vida por las rendas que considera adecuadas. Yo puntualizaría, no solo se ha corrido un tupido velo, sino que también a lo mejor puntualizar que su familia quiere enterrarla con su nombre anterior, con su nombre masculino, ¿no? Y ya evidentemente transfobia no, lo siguiente ya ha llevado a un punto en el que la propia persona no puede decir nada. Después de tenerla abandonada en la calle, quieren cambiar su nombre y enterrarla. Sí, exactamente. Me parece genial. Es una compañera que yo creo que tiene mucha experiencia, viene de Latinoamérica también. No sé si quieres contarnos un poco cómo es la experiencia de las mujeres. Y bueno, mi nombre es la Rusa León, pero como activista es Nereida Laculó y bueno, más conocida como Nereida Laculó también. Tengo 56 años, estoy en el 92 aquí
primero quiero, antes de involucrarme, quiero dar un agradecimiento a la Asociación Daniela, a Kogan, a Transmensualia y muchas asociaciones ahora que se preocupan por incluir a la nueva juventud para que haya una teóloga, una transmensual haya abogadas, ingenieras comerciales, o sea, que tengan opciones a otros campos, ¿no? Y no solamente a la que no hemos visto nosotras, las de las décadas de 60, 70, 80, 90, a ejercer la prostitución, porque es el único medio que nos brindó la sociedad para poder sobrevivir. En uno de esos casos soy yo, ¿no? Bueno, ese es un agradecimiento primero. Bueno, nosotras, todas las mujeres transexuales, tenemos una historia para escribir un libro, si no 10, 12 libros, ¿no? Porque todas somos un mundo, pero casi con el mismo, tenemos el mismo drama, pero con distintos escenarios, ¿no? Porque, por ejemplo, desde pequeña, cuando nuestra familia se da cuenta que somos transexuales, primero va el rechazo de la familia, de los hermanos, donde te hacen creer que tú eres un monstruo. Y al principio te odias a ti mismo y te reprochas a ti mismo por qué sientes eso. Porque tu misma familia, al rechazarte, te hace sentir eso, ¿no? Que eres un monstruo, ¿no? Y que no sirves para nada. Entonces, el primer consejo que yo le doy a la sociedad, a la juventud de ahora es aprenderse a quererse uno mismo, ¿no? Aceptarse uno mismo y a quererse, porque yo de niña, me repudiaba yo mismo porque yo sentía eso, porque me gustaba el color rosado, justo para este día me puse este color rosado. Entonces, hasta que me llevaron a psicólogos y todo lo demás, me ponían hormonas de hombre, hasta incluso, de 7 psicólogos, 2 me hacían que le hiciera felación. Y yo era un niño de 13, 14 años. Entonces yo después a mamá le dije, mamá, yo no quiero psicólogo porque estás gastando el dinero, porque esos hombres después me ponen a que les haga felación y supuestamente están para curarme, entre comillas, y me ponen a mamar. O sea, hablando en esas palabras así, ¿no? Entonces, ya después, yo mismo busqué una psicóloga, una mujer psicóloga. Yo digo, una mujer psicóloga no me pone a mamá, ¿no? Para que me ayude una mujer psicóloga. Esta señora la tengo como referente, Aníbal Morales, ya murió. Bueno, fue una gran mujer que me enseñó a quererme, a respetarme yo mismo, que yo era un ser maravilloso. Y bueno, y con sesiones con mi madre y todo lo demás. Bueno, mi madre, aunque siempre mi madre me aceptó, me quiso como tal como mujer, porque éramos 5 varones y yo era la única menor que nací varón, ¿no? Pero mis hermanos eran los que me repudiaban, mis hermanos eran los que, como mayores y todo lo demás, eran los que iba a hacer quedar mal a la vergüenza, a la familia y todo lo demás. Bueno, total. Mi madre me aceptó y dijo a mis hermanos que se vayan de la casa, que yo era su niña y punto. Entonces, al aprender al tener tú ya la estimación que te quieres tú mismo y después la aceptación de tu familia, tú haces por seguir luchando, o sea, y tratar de demostrarles a tus hermanos, ya no a mis hermanos, de que yo soy una persona válida, un ser válido, ¿no? Entonces comencé a estudiar y bueno, total se me ofreció la oportunidad de venir aquí a Europa. A mí también yo estudié segunda administración y el segundo año yo fui a la universidad, vestí de chica y me echaron de la universidad o sea, yo te hablo eso en los 80, en mi país, en Ecuador, entonces es algo que es impensable, ¿no? Bueno, fui agredida en una manifestación también por un policía, una puñalada me dio un corte, o sea, por motivar a unas compañeras para ir a una manifestación contra nuestros derechos, que recién se estaba organizando la asociación Cochinelli en Ecuador. Bueno, tantas cosas, o sea, como ya digo, para escribir un libro. Ya cuando vine aquí, se me ofreció venir a Europa, yo sabía lo que venía a trabajar, pero no sabía las condiciones que yo iba a ejercer mi trabajo, ¿no? Estar en un bosque desnuda, con un frío, donde mis lágrimas se me convertían en hielo, o sea, bueno, o sea, las condiciones, ¿no? Entonces, la verdad que uno está expuesta a muchos peligros, la salud, a violaciones, a que les roben. Una vez 3 moros me robaron y estuve 15 días en el hospital San Carlos, en el San Carlos, aquí al frente de la Fundación Jiménez Villabuena. Entonces, están por ser visibles, ¿no? Somos
estigmatizada por la sociedad y a veces mismo por nuestros mismos clientes. En el momento que estamos con el cliente, somos la mejor, porque tenemos que transmitir eso de que él está ocupándose la mejor. Pero ya después que el hombre se corre, pega el rebajazo y se le va todo. O sea, en ese momento somos la mejor. Pero ya después que se le acaba su fantasía, se le acaba esto, o sea, ahí es cuando hay, ¿verdad? Ahí es cuando yo me he dado cuenta, y en conversación con mis amigas, que hay veces los clientes no son nuestros, o sea, nos ponen como que nuestros clientes es lo peor, para que vaya a ocupar a una mujer biológica o una mujer transexual. O sea, tiene que ser un hombre de lo peor para que compre sexo. O sea, eso es lo que transmite la propaganda en contra de la prostitución y todo lo demás. Pero no, yo no pienso que es así, porque nosotros hacemos un trabajo como de psiquiatra de calle, porque nosotros vendemos compañía, no solamente vendemos sexo. Yo tengo clientes que me dicen, Nereida, ¿ya hiciste el mercado? A veces tengo el mercado hecho y le digo, sí. Le digo, no. Me dice, vamos, y por hacer el mercado me cobra todo el mercado y aparte me da 30 euros. ¿Por qué? Pero me lleva a un específico mercado donde hacía la compra con su mujer fallecida. Hay otro que me invita a cenar a un restaurante, pero ponte el canalillo que... ¿Por qué? Porque, o sea, equiparar pérdidas que ellos han tenido, entonces nosotros se las llenamos porque también alquilamos nuestro tiempo, ¿no? Bueno, o sea, no me quiero involucrar porque ya te digo, en el libro, en mi vida, trabajamos expuesta y dar gracias a estas fundaciones que está sacando otra generación nueva de transexuales, donde me gustaría que haya abogados, haya presentadores de televisión, haya juezas y etcétera. O sea, muchas gracias. Muchas gracias por tu vivencia, Nereida. Yo siempre digo que, bueno, que las chicas de mi edad, por ejemplo, que tenemos 20 y poco años, siempre es normal, llegas a los 15 si no quieres seguir estudiando, ¿no? Y siempre les digo que, bueno, que aparte de que el saber no ocupa lugar, que no nos olvidemos, ¿no? Que veamos vivencias como la tuya, como las de las otras dos, y que esto nos puede parecer algo muy remoto o algo que no nos va a tocar nunca, pero que evidentemente sin una formación tampoco hay que ponerse la venda en los ojos y no tenemos que mirar para otro lado, puesto que siempre les digo que sin una formación tampoco van a llegar a ningún sitio, que ellas tienen que dar cuenta que todavía en este país, y en el resto mucho peor, sigue habiendo mucha estigmatización de la transexualidad y que yo también lo he vivido, ¿no? El rechazo de X empresas de no contratarme simplemente por ser transexual, y soy yo y tengo 24 años. O sea, esto no... Igualmente otra chica de mi edad también se puede ver... ¿cómo se dice? No. En la misma situación que tú. Claro, se puede ver abocada al trabajo sexual. Yo tengo amigas de mi misma edad, o no llegan a los 30, que ejercen la prostitución, y no la ejercen por otro motivo que no es el haber sido expulsada de su casa, el tener rechazo de su familia y el no tener esa oportunidad de haber podido estudiar y ejercer la prostitución, no por un motivo de que les guste o quieran estar ahí, sino porque evidentemente no les ha quedado otra, y son personas de 25, 27 años. O sea, esto no es algo que es una realidad y tenemos que verla, ¿no? Es importante utilizarla. Entonces, para las que estáis aquí o los que estáis aquí de Fundación Daniela, estos jóvenes, ¿no? que decís, crear ese... Creo que es importante, y yo he invitado a mucha gente de la fundación, muchos jóvenes, a que vinieran, porque sabía que iba a haber estas experiencias, estas vivencias, para que nos alimentemos de esto y no caigamos en esto otra vez, ¿no? Pues
pues os invito a todos a acompañarnos a la plaza de Pedro Cerolo.